Buenas tardes, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas tardes, sí, sí se le escucha. Ok, muy amable, gracias. A ver, vamos a revisar en el aula virtual, ¿no? Había una actividad, creo, para hoy. Sí, era la tarea número 3. Entonces vamos a colocar la siguiente actividad que corresponde luego de la tarea, ¿no es cierto? Que sería el foro. En el foro, como se establece aquí en el cronograma de actividades, en el foro lo que se realizará es la revisión, ¿no? De la tarea 3 que han presentado, la revisión de su compañero, ¿no? Y va a colocar las observaciones que encuentre. Entonces vamos a colocar este foro para completar, ¿no? Con las actividades. Entonces vamos a añadir semana y a colocar el foro. Hasta el 2 de marzo. Listo, entonces el foro 2 es la revisión de la tarea 3 de su compañero asignado y coloque en el foro, dice, las observaciones encontradas. ¿Ya? Parece que la tarea era de implementar en Microsoft Project el cronograma de actividades de uno de los posibles temas de investigación propuestos en la tarea 1. Ya las actividades debían programarse en las fechas del 1 de marzo del 2022 hasta el 31 de agosto del 2022. Esa debe ser la escala del tiempo, ¿no? En la que deben estar colocado el cronograma. Y les había compartido también al grupo un documento, no guía, eh, para que ustedes lleguen a determinar las actividades, ¿no? En función de los objetivos específicos. Ese documento fue enviado al grupo de WhatsApp. No sé si tuvo conocimiento de eso. ¿Me confirma si es que sí pudo tener acceso a ese archivo? Sí, sí lo puede ver, sí lo revisé. Ah, ya, ok. Listo, entonces no debió haber habido complicaciones en la tarea, ¿no es cierto? Ya. Listo, entonces con esto estaríamos cumpliendo con lo del cronograma establecido. Tenemos ya la tarea 3, tenemos el foro, nos quedaría pendiente un cuestionario y el examen del segundo parcial, ¿no? Ya con eso completaríamos todas las notas de este segundo periodo, de este segundo parcial.
Vamos, voy a revisar. A bloquear, mejor dicho, la carpeta, ¿no? De la tarea. Ok, solamente para corroborar si están subidos los trabajos. Ah, información. Tarea 3. Vamos a bloquearla. Y vamos a revisar si efectivamente aquí están, ¿no?, los dos trabajos del compañero Arce Márquez y la compañera Shirley Chávez. Entonces el uno le revisa al otro y el otro al uno. Así sería, ¿no? Dentro de las actividades, las fechas establecidas. Ya, aquí tienen que analizar, ¿no?, qué observaciones encontrar. Ya. Ok, entonces vamos a continuar con la guía de estudio, ¿no? Vamos a revisar lo que corresponde a esta semana, del 21 al 25 de febrero. Estamos al día cumpliendo con el cronograma, ¿no? Entonces vamos a revisar lo que corresponde al cronograma de Gantt. En realidad es diagrama de Gantt, ¿no?, lo que se conoce. Entonces dice que el diagrama de Gantt es una herramienta para planificar y programar tareas a lo largo de un periodo determinado. ¿Ya? Esa es la definición, ¿no? Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones previstas,
permite realizar el seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas de un proyecto. Y además reproduce gráficamente las tareas, su duración y secuencia, además del calendario general del proyecto. En sí, esto es lo que presentaron, ¿no? Acaban de presentar ahorita como tarea número 3. Dice, es desarrollado por Henry Lawrence Gant a inicios del siglo XX. El diagrama se muestra en un gráfico de barras horizontales ordenadas por actividades a realizar en secuencias de tiempo concretas. Las acciones entre sí quedan vinculadas por su posición en el cronograma. El inicio de una tarea que depende de la conclusión de una acción previa se verá representado con un enlace del tipo fin inicio. También se reflejan aquellas cuyo desarrollo transcurre de forma paralela y se pueden asignar a cada actividad los recursos que ésta necesita con el fin de controlar los costos y personal requeridos. Entonces, eso también tienen que revisar, ¿no? Para colocar las observaciones en el foro. Observar, ¿no? Qué actividades, si tienen actividades secuenciales tipo fin-inicio, o si es que tienen también actividades paralelas, ¿no? Eso debe estar establecido. Lo ideal es hacer un buen análisis y tratar de hacer varias cosas al mismo tiempo para acortar el tiempo, ¿no? Eso es lo ideal. Entonces, eso debería entrar dentro de las observaciones, ¿no? De las tareas entregadas. ¿Tiene o no tiene tipo de actividades? Relación entre actividades. Todas las actividades son fin-inicio. Debe terminar una para empezar otra. No tiene ninguna actividad en paralelo. O de pronto presenta solamente actividades fin-inicio, pero se puede observar que hay varias actividades que sí pueden ser realizadas al mismo tiempo. Entonces ahí le corrige, ¿no? Esas observaciones son las que necesito que ustedes hagan. Tienen que analizar bien lo que está presentando el compañero y colocar las observaciones, ¿no? Dice, el gráfico del diagrama de Gantt es en realidad un sistema de coordenadas con dos ejes esenciales. En el eje vertical se ubican las tareas a realizar desde el inicio hasta el fin del proyecto, mientras en el horizontal se ponen los tiempos. ¿Ya? En función del tipo de actividades que conformen el proyecto, los valores ubicados en el eje horizontal deben definirse en días, semanas, meses, semestres o incluso años. ¿Ya? Esto también es importante, ¿no? Ver la escala del tiempo que pusieron. Hay que programarse, ¿no? Si es que se va a trabajar días laborables o de corrido, el horario, 8 horas diarias, ¿sí? Y si es que está por días, por semanas, por meses, por semestres o por años. Eso también tienen que revisar, ¿no? Para las observaciones de las tareas. En una etapa posterior, dice, se le asigna a cada tarea un bloque rectangular que indique su grado de progreso y el tiempo restante para su ejecución plena. Para las tareas críticas o estructurales del proceso, lo más recomendable es usar un color distinto, ¿ya? En el project, por lo general, cuando se planifica algo, el color de la barra está en azul, ¿no? Y cuando se va completando cierto porcentaje, se va colocando automáticamente en color negro. Dice, entre los beneficios que definen a este tipo de gráficos se encuentran los siguientes. El diagrama de Gantt simplifica la visualización de tareas y representa todas las etapas y actividades de un proyecto en un único lugar. ¿Ya? Entonces es un resumen de todo lo que hay que hacer para completar un proyecto. Primer beneficio. Segundo, dice, en este tipo de gráfico ayuda a administrar proyectos y a reducir problemas de programación. ¿Ya? Entonces permite la administración del proyecto. Acuérdense que la administración está dada por la gerencia, ¿no? Y la gerenciación lo que hace es dar un direccionamiento y un control de las cosas. ¿Ya? Entonces se administra, ¿no? Permite administrar los proyectos y a reducir problemas de programación, porque ya está establecido qué actividades deben hacerse, en qué momento. Entonces los programas establecidos con, yo qué sé, talento humano, recursos,
deben estar acordes, ¿no? Dentro de esto. Dice otro beneficio que gracias a Gantt es más sencillo identificar los puntos críticos, ¿sí? Hay ciertas actividades que sin esa actividad no se podría continuar. Sin cumplir con esa actividad, ¿sí? Y con esos tiempos, de pronto otras actividades no podrían ejecutarse o realizarse. Entonces eso también nos permite, ¿no? El diagrama de Gantt, identificar los puntos críticos dentro de un proyecto. El diagrama de Gantt puede actualizarse en cualquiera de sus ejes en todo momento, ¿sí? Podemos incrementar actividades por el un lado y también se pueden ir corrigiendo fechas de finalizaciones en cada una de estas actividades, ¿no? En el eje tiempo. Entonces se puede actualizar. De hecho, existen dos, ¿no? Existe el diagrama de Gantt, el que se planifica eso antes de ejecutarse, el diagrama de Gantt, el real, el que ya usted va ejecutando con los tiempos exactos, con los tiempos ya reales, ya, y puede darse el diagrama de ¿qué sería? Proyección, ¿no? Proyección con los datos reales, ya me proyectaré yo que sea la terminación del proyecto antes o después de la fecha planificada. Ya, entonces en cualquier momento puede actualizarse esta información. Otro beneficio es que no es preciso hacer el diagrama de Gantt manualmente, ¿ya? Y justamente ese era el motivo de la tarea, ¿no? Utilizar una herramienta bastante utilizada eh, en el ámbito que sería profesional, como el programa Project, ¿no? Pues hoy, como dice acá, hoy en día existe todo tipo de aplicaciones que facilitan su construcción e incluso se puede hacer con Excel, ¿no? Excel sería lo más básico para hacerlo, ayuda, pero es mucho mejor el Project, ¿no? Ok. Dice, un buen ejemplo del uso del diagrama de Gantt puede ser gestionar presupuestos o controlar el gasto de diferentes partidas, ¿no? Pero además de las finanzas, existen muchas otras aplicaciones de este tipo de gráficos como los siguientes. Listo, entonces, a más de lo que decía acá, ¿no? Lo que es gestionar presupuestos, controlar gastos, que sería la parte financiera, también se lo puede utilizar en los siguientes aspectos. Dice diagrama de Gantt en proyectos de construcción. ¿Ya? Dice, es habitual pensar en esta herramienta para gestión de proyectos y en este caso puede suponer un gran apoyo para la gestión de contratistas y el seguimiento de los trabajos. Se trata de un diagrama muy fácil de usar que puede agrupar fácilmente todas las etapas de construcción en las columnas, permitiendo editar las tareas y personalizarlas según las necesidades. ¿Ya? De hecho, en la parte de los proyectos de construcción es por defecto, ¿no? La utilización de este tipo de diagramas para seguimiento y control. También existen los diagramas de Gantt en TI, ¿no? Dice, en el entorno ágil, por definición, quienes saben qué es un diagrama de Gantt lo emplean para comparar las actividades programadas y los recursos requeridos.
La visualización de proyectos así planteada crea un reflejo transparente incluso de las estructuras más complejas con sus dependencias. ¿Ya? El diagrama de Gantt en educación. ¿Sí? Docentes, programas e hitos académicos pueden reflejarse en este gráfico, que además facilita la compartición de información de manera transparente, ya que puede reflejar estadísticas descriptivas simples y datos demográficos departamentales. ¿Ya? De hecho, no sé si ustedes tienen acceso dentro del sistema al seguimiento del PEA. En el seguimiento del PEA está un diagrama de Gantt, ¿no? Ahí está identificado los contenidos mínimos y el tiempo, ¿no? En el que se va, en el que se debe ir solventando cada uno de los contenidos. De hecho, el No, diagrama... nosotros no nos permite ver eso. Ah, no, no pueden ver eso. Ah, ya, pero No. al final sí tienen que firmarlo, ¿no? Yo justamente ahorita me descargué, les voy a mostrar, ¿no? Nada más para que se vea. Y, no están en descargas todavía. A ver, solamente les voy le voy a mostrar. Ah, no, sí se está compartiendo, ¿no? El Sí, sí, PDF, ya, ok. sí. Listo, entonces miren, bueno, no es tanto el diagrama de Gantt, ¿no? Porque nos faltaría los tiempos y los avances. Este es un resumen nada más que genera el sistema, pero cuando nosotros llenamos el sistema, sí está dentro del como diagrama, ¿no? Este sería el informe que genera. Entonces vámonos a revisar el, el sistema más bien. Vamos a revisar el sistema para que se pueda ver, ¿no? Ese de ahí es el informe. ¿Se acuerdan que en Project también generaba informes de los diagramas que nosotros teníamos? Entonces, de la misma manera, el sistema institucional hace algo parecido, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá. Ya, vamos viendo aquí, por ejemplo. Sí se está compartiendo, ¿no? Sí. Ya. Entonces, mire, aquí está, ¿no? El seguimiento del PEA. Entonces nosotros vamos llenando en función del tiempo. Miren, ahí están los contenidos mínimos en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal desde que empezó el periodo. ¿Ya? Miren, entonces ahí se va llenando, ¿no? Como se puede ver, hay actividades que se las hace una secuencial a otra o hay actividades paralelas. Por ejemplo, aquí se puede ver, ¿no? Hay estas dos que se hicieron el mismo día. Entonces son actividades que se hicieron paralelamente. Miren, es una que sería un ejemplo parecido, ¿no? Del diagrama de Gantt, que cumple con lo que está estableciendo, ¿no? Actividades y tiempo, ¿ya? Pero a ustedes en el informe no aparece este seguimiento, no solamente les aparece el porcentaje y las fechas en las que se realizó. Bueno, ya esa es la manera como se genera el informe, pero en sí el llenar el seguimiento que se lo hace conforme lo define el diagrama de Gantt, ¿no? Vamos viendo del contenido de ustedes, introducción al trabajo de titulación, por ejemplo. Este de aquí nosotros estaríamos ya terminando, no estamos acá. Estamos acá con el diagrama de Gantt. Ya, los cronogramas, eso terminaríamos acá. La semana anterior se vio la parte del calendario, el cronograma. Y antes se vio la parte de los estilos. ¿Ya? Y acá se vio la parte de lo que es la entrevista, el fichaje y el test. Entonces, miren, aquí estaría el seguimiento, ¿no? El seguimiento del, del PEA, de los avances. Entonces, si yo lo actualizo al sistema,
ya me va a aparecer con un 100%, ¿no? Aquí está el 100%. Entonces este de aquí lo imprimo. Pero en la impresión ya no me aparece, ¿no? Todo el diagrama de Gantt como tal. Simplemente los contenidos mínimos, las fechas en las que se realizó, se dio ese contenido y el porcentaje que representa cada uno, dando una total ya de finalización, porque hoy estaríamos finalizando la revisión de la guía de estudio del 100%. ¿Ya? Entonces miren, eso es una aplicación, ¿no?, del diagrama de Gantt. Entonces, como ven, el diagrama de Gantt es aplicable en todo lado. Ustedes lo van a necesitar, para cualquier cosa lo van a necesitar, ¿sí? En el ámbito profesional, como se está demostrando, ¿no? Entonces de una vez esto lo bajo. Ya. Listo, ya de una vez lo tengo. Ok. Volvamos entonces a nuestra guía de estudio. Ya dice también diagramas de Gantt en marketing. ¿Ya? Dice, en esta área se utiliza para gestionar eventos, ya que el gráfico permite aplicar diferentes escalas de tiempo para las distintas fases de un evento de marketing. Su uso hace posible aumentar la eficiencia en la gestión y permanecer actualizado. Además, resulta la herramienta perfecta para facilitar la adaptación en un entorno tan cambiante como este, ya que facilita incorporar cambios de última hora sin que ello suponga un problema de cara al cronograma. ¿Ya? Entonces miren, en marketing, en educación, en las que sería la infraestructura y telecomunicaciones, ¿no? Y en los proyectos de construcción. ¿Ya? Es bastante versátil, ¿no?, el uso de este diagrama. Aquí nos dice pasos básicos para elaborar un diagrama de Gantt. Entonces dice, primero, el primer paso para elaborar el diagrama de Gantt pasa por hacer una lista de todas las actividades. Entonces para eso fue la explicación que se les dio y la ayuda, ¿no?, del archivo. Cómo llegar a establecer las actividades de un proyecto, en este caso el proyecto de titulación. ¿Ya? Esas actividades parten de los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque los objetivos específicos dentro de su proyecto de titulación son cosas que tienen que ser hechas, ¿sí? Son cosas que deben, o metas que deben ser alcanzadas, ¿ya? Entonces, un objetivo en sí no siempre representa una actividad. Un objetivo es algo a alcanzar y de lo cual se van a obtener datos y resultados, ¿sí? ¿Ya? Ahora, el cómo yo cumpla con esa meta, con ese objetivo, ¿sí?, lo puedo ir desglosando en varias actividades. ¿Ya? Como se mencionaba, ¿no? El objetivo de ustedes es, el primer objetivo, ¿no?, egresar de la carrera. ¿Ya? Objetivo 1. Objetivo 2, graduarse. Digamos que solamente tiene esos dos objetivos dentro del estudio en el instituto, ¿no? Primer objetivo, egresar, o sea, cumplir con la malla, ¿no?, de la carrera. Y el objetivo 2 sería graduarse, que sería, ya cumplí la malla, luego tengo que cumplir vinculación, prácticas, titulación y me gradúo. ¿Ya? Entonces, usted lo divide, ¿no? Entonces, dentro de ese objetivo que es cumplir, egresar, ya puede estar una primera actividad, que es aprobar el primer nivel. Una segunda actividad que sería aprobar el segundo nivel, aprobar el tercer nivel, aprobar el cuarto nivel, aprobar el quinto nivel, ¿sí? Aprobar inglés. ¿Ya? Entonces miren, el primer objetivo se desglosó en todas estas actividades. De la misma manera, el objetivo 2, que sería graduarse, como actividad 1 sería cumplir con las horas de vinculación, actividad 2, cumplir con las horas de práctica, actividad 3, cumplir con titulación, ¿sí? Y con eso estaría complementando o cumpliendo con el objetivo que se planteó, que era graduarse. ¿Ya? Entonces miren, ¿de dónde salen las actividades? De los objetivos.
¿ya? Y los objetivos de dónde nacen, de tratar de dar solución al problema planteado, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el inicio de todo? En el problema, en la identificación del problema. De ahí nace todo, ¿no? El proyecto. Listo, entonces como primer paso hacer una lista de todas las actividades, ¿no? Que pueden requerir un proyecto. Puede que como resultado tengamos una lista demasiado larga, sin embargo a partir de esto definiremos tiempos para la realización de cada tarea. Claro, ¿no? De lo que les dije, el desglose del egresamiento puede ser la actividad solamente aprobar el primer nivel, pero de ahí puedo seguir desglosando, ¿no? Aprobar, yo que sé, eh, circuitos, álgebra, física, química, y puedo ir desglosando por asignaturas, ¿no? Y de ahí puedo desglosar más todavía. Sacar, yo que sé, sacar una nota o cumplir con el primer parcial de tal asignatura con una nota mínima de 7 y así, ¿no? Entonces, puedo desglosar o hacer una lista como usted desee, bien detallada o algo simplificada. Por ejemplo, en la parte de construcción, ya que hablábamos que esto se aplicaba también en la construcción, el desglose aquí es bien preciso, ¿no? Incluso llega al punto de establecerse, yo que sé, los metros cuadrados de desalojo de material o de limpieza de material, ¿ya? Entonces, es bien detallado. ¿Por qué? Porque cada rubro, cada actividad de esas en la construcción representa un costo de mano de obra, un costo de materiales, ¿sí? Entonces, mientras más desglosen las actividades, ellos van a tener un control mucho mejor, ¿sí? Tanto del avance del proyecto como de la parte financiera, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puedo desglosar? Hasta donde usted lo desee, ¿no? Usted es el que se pone el límite, ¿ya? Mientras más fino va a ser el desglose de las actividades, usted va a tener un mejor control, ¿no? ¿Ya? Un mejor seguimiento y un mejor control. Va a poder tomar decisiones mucho mejores que si lo hace de manera grande, ¿no? Dice, puede que como resultado, dice, sin embargo, a partir de esto definiremos tiempos para la realización de cada tarea, prioridades y orden de consecución. Además, dice, agruparemos las actividades por partidas específicas para simplificar al máximo la gráfica. ¿Ya? Segundo punto. Primero estaban las actividades. Segundo, el diseño del diagrama Gantt debe ser lo más esquemático posible. Debe transmitir lo más importante ya que será consultado con frecuencia. Las personas implicadas en el proceso deben quedarse con una idea clara de lo que está sucediendo en un momento concreto del proceso. Ya justamente por eso es el foro, ¿no? De revisión. ¿Por qué? Porque el diagrama de Gantt debe ser lo más claro y concreto posible. Entonces, si usted con todas esas hojas que ha presentado el compañero de tarea, usted no quedó con la idea clara, ¿sí? No está concreto lo que él va a hacer. Entonces esa puede ser una observación, ¿no? Sabe que no está cumpliendo con uno de los requisitos del diagrama de Gantt, que debe ser que la idea debe quedar clara para todos los involucrados del proceso y también debe ser concreto, ¿no? Como tercer requerimiento, dice, si se desea, se puede crear y mantener actualizada otra versión más detallada para la persona que ejecute el proyecto. Entonces, miren, se pueden hacer dos, ¿no? Una que es de manera general y otra que ya está más detallada, ¿no? Más desglosada, ¿ya? Entonces se pueden manejar versiones, ¿no? Versiones del diagrama de Gantt. Dice, gracias al diagrama de Gantt es posible una monitorización clara del progreso para descubrir con facilidad los puntos críticos, los periodos de inactividad y para calcular los retrasos en la ejecución. De este modo, ayuda a prever posibles costes
sobrevenidos y permite reprogramar las tareas de acuerdo a las nuevas condiciones. ¿Ya? Entonces, imagínense los proyectos o contratos que se estaban ejecutando antes de la pandemia, ¿no? Antes del confinamiento. Pues imagínense, estaban en ejecución, vino el confinamiento, la decisión de suspender los proyectos, ciertos proyectos, entonces se puso un stand-by, ¿no? Entonces eso se debió haber reflejado en todos los diagramas de Gantt que tenían en esos contratos, ¿ya? Y de pronto se pudieron volver a analizar, ¿no? ¿Qué actividades pueden ser desarrolladas desde el confinamiento? Y hubo una reorganización de actividades, una reorganización de tiempos, ¿sí? Y sobre todo de la parte presupuestal, ¿no? Porque se quedó detenido todo, ¿no? Entonces ya no hay fluidez en el gasto, entonces tiene que eso también preverse, ¿no? Entonces ahí debieron haber trabajado bastante con esta herramienta, ¿no? Dice cuarto punto finalmente, dice, cabe decir que por su sencillez, facilidad de uso y bajo costo, se emplea con mucha frecuencia en pequeñas y medianas empresas. ¿Ya? Estas serían entonces los pasos básicos, ¿no? para la elaboración del diagrama de Gantt. Dice, ¿qué aporta el diagrama de Gantt a la gestión de proyectos? En este caso, el proyecto de ustedes, el más cercano es el de titulación, ¿no? Entonces vamos a ver qué aportaría este diagrama. Dice, para la gestión de proyectos, el diagrama de Gantt se ha desvelado como un método muy eficaz. Permite visualizar las actividades a realizar, la interdependencia entre ellas y su planificación en el tiempo. ¿Ya? Esto es el resumen, ¿no? De lo que permite hacer un diagrama de Gantt. Vamos a ponerle este otro color. Dice, quienes saben qué es un diagrama de Gantt tienen claro que sus usos más frecuentes se vinculan a proyectos y planes de acción, procesos de mejora e incluso resolución de problemas. En realidad se puede utilizar para planificar cualquier tipo de proceso simple, a ser posible de menos de 25 tareas y que esté definido temporalmente. En otras ocasiones se emplean para fragmentar proyectos complejos en diferentes partes. Intentar explicar lo mismo con palabras resultaría demasiado confuso, por eso está especialmente recomendado cuando el propósito es comunicar las diferentes etapas de un proyecto a las personas involucradas. Demasiada complejidad produciría sobrecarga de información y la gente se sentiría abrumada. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Sencillo. Y para esto nos sirve, ¿no? La línea roja es el tiempo actual y en el que se puede sacar un informe del avance, ¿no? De las actividades, ¿sí? Y respecto el avance al proyecto total. Ya. Aquí están y es lo que ustedes presentaron en la tarea, ¿no? Las actividades, la fecha de inicio, la fecha de fin, la duración, como características principales, ¿no? Del diagrama de Gantt. Ok. Listo. Tenemos también otro cronograma, ¿no? Otro diagrama conocido como el de PERT. Dice PERT es la forma abreviada con la que se designa el proyecto
pues sería Project Evaluation and Review Techniques, técnicas de revisión y evaluación de proyectos. Eso significaría, ¿no? Traduciendo. Las siglas, ¿no? En inglés, ¿ya? Técnicas de evaluación y revisión de proyectos. Se trata de un modelo, dice, de seguimiento y gestión aplicado en principio al sector de las tecnologías, pero que con el paso del tiempo se hizo extensivo a otras áreas. ¿Ya? Entonces, dice, visto de cerca, el diagrama es en realidad una malla compuesta por distintas tareas de un proyecto y sus respectivos plazos. Está planteado de esta forma para visualizar la importancia de las labores interconectadas. De acuerdo a esta característica, PERT es una herramienta esencialmente valiosa para gestionar proyectos complejos, a largo plazo y en los que interactúen muchos actores. Dice, además viene muy bien para clarificar los plazos y la evolución de aquellas tareas que se lleven a cabo de forma simultánea. Su objetivo es la integración. Para aplicar un diagrama de este tipo, primero se deben tener claros algunos aspectos de su configuración. A continuación, algunos de ellos, dice. Vamos a ver los aspectos, ¿no? Dice, el cuadro está compuesto por nodos. Estos, a su vez, se conectan a través de líneas continuas. Las líneas son las actividades del proyecto a las cuales se añade una variable que es el tiempo estimado de ejecución. ¿Ya? Entonces, esto, vamos a poniendo acá un otro color. No, este está. ¿Ya? Dice, solo hay un vértice de inicio y otro de final. ¿Ya? Estos dos puntos son los que marcan el principio y el desenlace del proyecto. Si hubiese más de un vértice, en cada caso estaríamos hablando de más de un proyecto. ¿Ya? Dice, además del tiempo estimado para realizar una tarea, cada actividad puede ir acompañada de otras variables, como por ejemplo, la duración esperada, el tiempo de inicio y de final más temprano y la holgura. Este permite colocar más información, ¿no? Más información que el diagrama de Gantt. ¿Ya? Acuérdense que fue destinado para la parte tecnológica, ¿no? Entonces, en este caso es mucho más específica, ¿no? La información a ser llenada. Ventajas del diagrama PERT. Dice, el principal aporte de este modelo es haber proporcionado una visión integral de los procesos. ¿Ya? De ahí se derivan otros beneficios prácticos que se pueden apreciar en la elaboración de cualquier proyecto. Entonces este lo marcamos, ¿no? Dice, entre estos estarían, ¿no es cierto? Mejora la planificación del proyecto y la toma de decisiones, mayor integración y presentación de datos, optimiza la evaluación de los tiempos de ejecución, da a cada actividad un tratamiento individual y otro integrado, facilita la identificación de puntos críticos, promueve la elaboración de un plan maestro para cada proyecto. ¿Ya? Esas entre los beneficios, ¿no?, prácticos que presenta. Dice, la perspectiva sobre los procesos que permite adquirir el diagrama PERT hace posible el Project Manager, ¿no?, la administración de los proyectos.
mejorar su interpretación visual de las actividades en curso. A partir de este enfoque global, la gestión se ve optimizada, mientras que la toma de decisiones se agiliza y gana en precisión. El diagrama PERT es un importante aliado cuando se trata de impulsar la propia eficiencia ejecutiva y la del proyecto, sean cuales sean las características de la iniciativa en curso. Uno de los motivos es su versatilidad. No solo se trata de una herramienta fácil de aprender y no demasiado complicada de aplicar, sino que además resulta insustituible como apoyo a la función de planificación. Si no fuera por la visibilidad a que da acceso, ¿de qué otro modo se podrían fijar objetivos? ¿Cómo sería posible llevar el control del progreso de proyectos? La combinación de tareas reunidas en un mismo espacio donde se cuenta con información sobre sus fechas de inicio y fin es la mejor garantía de aumento del rendimiento, pero hay que saber cómo aplicarlo. El diagrama de PER no tiene secretos para quienes siguen los siguientes pasos en su aplicación. Aquí están los pasos, ¿no?, de aplicación, dice uno. Una consulta. Dígame. Todos estos diagramas están igual ahí en la misma aplicación del, Del del project. proyecto. Sí. Sí, déjeme ver para no darle falsa información. Déjeme ver, usted puede migrar. Déjeme ver. A ver, crear un plan. Vamos a ver, preparación de un informe, función, planeación. Ahorita estaba revisando y solo hay uno que dice diagrama de red. Hay formulario de recursos, gang de seguimiento, gráficos. Ujú. Sí, calendario, diagrama de red, uso de recursos, diagrama de GAN, escala de tiempo, formulario de recursos, formulario de tareas, GAN de seguimiento, gráfico de recursos, hoja de tareas, organizador de equipo, uso de tareas. Eh, diagrama de red. A ver, déjenme ver. Ya. Pero no están concatenados estos de aquí. A ver, voy a proyectarle, ¿no? Ya. El diagrama. Ok, ese es el project, ¿no? Aquí donde dice diagrama, aquí le cambié, ¿no? Originalmente estaba diagrama de Gantt, que sería este, ¿no? Aquí están concatenadas las actividades y todo lo demás. Ya, esto es lo que ya nosotros habíamos indicado, ¿no? Como diagrama de red, aquí lo que tenemos es el resumen, sí, o sea, por bloques, cada una de las actividades, ¿no?
Aquí estaría resumen 1, comienzo, fin, duración, cumplimiento, y así se tiene de los 3 resúmenes, ¿no? Pero para que sea el diagrama PER, estos deberían estar interconectados. Ah, no, aquí están. ¿Sí? Esto sería más o menos un esquema, ¿no? De lo que sería el diagrama PER. Este de aquí que dice de el diagrama de red, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el diagrama PER en sí debería ser algo como esto. Déjeme le comparto. Ya, no sé si se está compartiendo, ¿no? Este es un ejemplo de diagrama PER. Ya, entonces miren, aquí están las actividades, ¿no? Y las actividades están vinculadas con otras actividades en secuencias. Entonces ahí se puede ir viendo cuáles están concatenadas, cuáles, por ejemplo, la actividad 6 y la 8 ya dependen de la 5, ¿ya? Entonces la actividad 5 depende de la 2. ¿Sí? Hay una concatenación entre actividades. ¿Ya? Aquí también se va colocando los tiempos, ¿no? El resumen como está, o sea, si es algo parecido a lo que nos estaba indicando, ¿no? Entonces aquí están, miren las simbologías, ¿no? Están las tareas, las dependencias, ¿no? ¿Cuál depende de cuál? ¿Ya? Las dependencias sin recursos, si es que fuera el caso, ¿no? Depende, pero no necesita de los recursos de la actividad anterior. ¿Ya? Eso es, este sería un ejemplo, ¿no? De un diagrama PER como tal. Aquí podemos ver una diferencia, ¿no? Entre el diagrama PER y el diagrama Gantt, ¿ya? Aquí en el Gantt están las actividades todas listadas en secuencia y distribuidas en el tiempo, ¿ya? Y de ahí se puede ver la concatenación entre cada una de ellas. Pero en el diagrama PER están las actividades sueltas, como quien dice, ¿no? Y vinculadas a través de las flechas, pero la relación sería la misma, ¿sí? De pronto se hace un mejor análisis en el PER, como decía, ¿no? Para identificar la ruta crítica, por ejemplo. Aquí en este me permite identificar la ruta crítica, ¿sí? O cómo disminuir el tiempo de ejecución de un proyecto, ¿ya? Por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo acá, para concluir que sería la actividad de color verde, la última, ¿sí? Y la primera sería la de color medio rojo, rojo vino, ¿ya? Entonces necesita la crítica es la línea central. ¿Por qué? Porque es la que más actividades requiere. La de arriba y la de abajo requiere menos actividades, ¿ya? Entre la de arriba y la de abajo, la que menos requerimientos tiene es la de arriba. ¿Por qué? Porque son actividades secuenciales. En cambio, la de abajo, sí hay que realizar la actividad primera, porque de esta depende la actividad en color azul de la línea de más arriba. Y luego pasa a la penúltima actividad y va a la última. Entonces, la crítica aquí es la línea central. De pronto, de manera visual, el diagrama PER permite hacer ese análisis, ¿no? De la ruta crítica. En cambio, el diagrama de Gantt no. ¿Ya? Eso de pronto podría ser un, una diferencia, ¿no? Entre estos dos diagramas. Entonces, volviendo acá al project como teníamos, una primera aproximación entonces de ese tipo de diagramas sería este de red que indica, ¿no? Porque aquí tenemos las tareas y aquí tenemos la vinculación, ¿no? Entre tareas. Veámosle de pronto otro ejemplo. Otro ejemplo. Abrir. A ver, cerrémosle para abrir otro mejor. Uno un poquito más complejo. . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 .
A ver, ese está compartiendo, ¿no es cierto? Ya. Aquí abrí, por ejemplo, esta plantilla, ¿no? Que estaba al inicio del programa, que decía del ciclo de Maik, el famoso Six Sigma, ¿no? Entonces este es un poquito más complejo, tiene más relaciones entre las fases. Entonces vamos a ver esto en el diagrama de red, cómo se lo podría ver. Acá en este lado tendríamos comienzo y fin de todo el ciclo, ¿no? Es una sola. Acá entonces sería donde se estarían vinculando cada una de las etapas. Y aquí estarían las actividades. Aquí está el ciclo completo, aquí están las diferentes fases y aquí están las actividades, ¿no? Las actividades sí están concatenadas. No sé si hay cómo sacar de esto un informe. Veámosle. Informe general del proyecto. Ah, pero no me va a salir en función de redes. No. No. La creación de informe me sale de toda la información que tengo. No, los informes no son. Organizador, veamos los otros. Organizador de equipos. En diferentes niveles. Recursos, tareas, GAN de seguimiento, gráfico de recursos, hoja de tareas. No, aquí solamente está estableciéndose las tareas. No, la más parecida de lo que sería PER dentro del project sería esta, ¿no? Esta de aquí, vamos viéndole el diseño de pronto de presentación, no. Ah, aquí están líneas, no serían rectas, puede ser, pongámosle directas. Veamos ahí cómo cambia. Ujú. Y lo que quisiera ver es todas estas actividades, pero en grande, en impresión. Veámosle diseño. Ah, es la misma. Pongamos esto. Dependencia, ¿no? Esta es de una dependencia fin comienzo, ¿no? Es lo que habíamos hablado. Esta dependencia es fin comienzo. Vamos viendo otro tipo de dependencia. No, fin comienzo, fin comienzo, fin comienzo, fin comienzo. No hay ninguna que se ejecute en paralelo. Fin comienzo, fin comienzo, fin comienzo. Fin comienzo,
fin comienzo. Todas las relaciones son fin comienzo. Ah, aquí está mucho mejor. Aquí es un poquito mejor, ¿no? Esta puede ser el mayor acercamiento, ¿no? De el project con el diagrama PERT, como lo dice. Veamos. En este lamentablemente todas las actividades tienen una dependencia fin comienzo, ¿no? Entonces hay que esperar que una se realice para que se realice la otra. Ya, esta de aquí es fin comienzo, pero este es resumen del proyecto. Cancelar. Ya, y ahí se puede ver el avance. Aquí no hay como ver una ruta crítica porque no se pueden ver, el proyecto no da para eso, ¿no? Eso también hay que ver, ¿no? Acuérdese que el diagrama PER decía que estaba diseñado inicialmente para lo que era proyectos tecnológicos, en las que sí se ejecutan cosas a la vez, ¿no? En cambio, el diagrama de Gantt era para secuencias, ¿no? Secuencias de pronto más actividades con secuencias fin comienzo. De pronto sea por eso, ¿no? Sea el tipo de proyecto que no nos permite ver. Pero más o menos este sería la idea, ¿no? Del diagrama Gantt, de verlo gráficamente, interacción entre actividades y establecer una ruta crítica. En este caso solamente hay una ruta, ¿no? Porque todas las actividades son en secuencia. Entonces no hay más que cumplir con las actividades secuenciales. Sería interesante ver de pronto eh, otro proyecto en el que las actividades sean paralelas y para ver de mejor manera cómo se analizaría una ruta crítica, ¿no? Esto es lo que se podría ver de aquí del proyecto que nos permite hacer. Pero sí, es bastante cercano a lo que se está explicando, ¿no? Del diagrama PER. Ya, aquí abajo debe haber un ejemplo. Sí, aquí estaba un ejemplo también, ¿no? Entonces ahí están las actividades. Sí, miren, por ejemplo, esta es en el ámbito tecnológico, ¿no? Miren, crear calendario, acá abajo comprar hardware. Entonces son dos rutas que se establecen, ¿no? Dos rutas, luego convergen estas, luego se interconectan, ¿ya? Y termina en la parte final, ¿no? Entonces aquí en este tipo de aplicaciones es mucho más comprensible este tipo de diagrama que el de Gantt, ¿no? Entonces, más tiene que ver con el tipo de proyecto que se está manejando. Si tenemos varias rutas y efectivamente en esta parte de lo que es computación, sí, aplicaciones de sistemas, se tienen dos rutas, ¿no? La del hardware y la del software, ¿ya? Digamos que a usted le contratan para implementar un sistema de facturación o de contabilidad en una empresa, ¿ya? Entonces, una ruta será la implementación de los servidores, los switches de comunicación de datos, los computadores, ¿sí? Y por otro lado estarían las aplicaciones del cliente, las aplicaciones de la base de datos, las interconexiones con las diferentes áreas. Entonces, son dos rutas, ¿no? De pronto la más crítica va a ser la de los equipos, porque digamos que aquí no hay los equipos y toca importarlos.
Entonces la importación se demora un cierto tiempo, no es que le mandan de un día a otro, ¿no? Entonces esa va a ser la ruta más crítica. Y para la ejecución del programa, del software, en cambio, se va a tener mucho más tiempo. Entonces, en este tipo de proyectos es donde que de mejor manera se puede tomar una decisión utilizando este diagrama. De pronto para esta aplicación no sería tan bueno, no digo que no sirva, ¿no? Pero no sería tan bueno el diagrama de Gantt, sino el diagrama de PER, ¿ya? Esa sería la diferencia, ¿no? Principal. Y el enfoque aplicativo de la una y la otra, ¿no? No sé si ahí está un poquito ya más claro esta parte. Sí, serían proyectos en las que usted tiene dos rutas, dos, tres o cuatro rutas diferentes, ¿no? Para trabajar. Diferentes frentes de trabajo sería, ¿ya? Cuando no tiene diferentes frentes de trabajo, entonces lo ideal sería utilizar el diagrama de Gantt. Esa sería la conclusión, ¿no? De esta parte. Entonces, retomemos donde estábamos, ¿no? Eh, acá, ya. Entonces dice, mejora la planificación del proyecto, mayor integración y presentación de datos, optimiza la evaluación de los tiempos, da a cada actividad un tratamiento individual y otro integrado. Sí, no, en cada circulito estaban las actividades, ¿no? El tratamiento individual, tiempo de inicio, tiempo de fin, los recursos, y todas esas cosas, ¿no? Y de paso estaba de manera integrada porque se veía la interconexión de esa actividad con las otras actividades, ¿no? Y las diferentes rutas. Facilita la identificación de los puntos críticos, ya visualmente es mucho más fácil determinar la ruta crítica. Promueve la elaboración de un plan maestro, eso ya habíamos visto. Dice, creo que nos habíamos quedado acá. Dice, la perspectiva sobre los procesos que permite adquirir el diagrama PER hace posible, eso ya vimos también, ¿no? Al Project Manager mejorar su interpretación visual de las actividades en curso. A partir de este enfoque global, la gestión se ve optimizada mientras que la toma de decisiones se agiliza y gana en precisión. Creo que nos habíamos quedado acá. En el diagrama no tiene en los pasos del diagrama PER de implementación. Ok. Entonces dice los pasos, ¿no? Definición del propósito de la iniciativa, determinación de las actividades a realizar y la duración estimada, identificación de las dependencias entre actividades previa a su representación gráfica donde se unirán con flechas, ya las dependencias, qué actividad depende de otra. 4 dice determinación de las fechas de inicio y fin de cada actividad, concretando las más tempranas que se estimen realistas y determinación de la versión más tardía posible de las mismas fechas. Aquí entra otro análisis, hablando de lo que es análisis de la ruta crítica, ahí se habla de los tiempos, el tiempo más favorable, el tiempo más desfavorable y de ahí se toma un promedio de las dos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, en la actividad, diga usted, de aprobación de su
de su anteproyecto, ¿ya? Quien apruebe el anteproyecto sería el OX. Entonces, digamos que el tiempo más cercano para que el OX le apruebe un anteproyecto luego de que ha sido revisado por todos sería una semana. El más, el más cercano, el más favorable. El más desfavorable sería un mes. ¿Por qué? Porque el OX sesiona una vez al mes. ¿Ya? Pero si usted presenta el informe en la última semana, entonces el más favorable sería que en esa misma semana usted presenta y en esa misma semana le aprueba. Pero si usted presenta al inicio del mes, el caso más desfavorable sería que debe esperar todo un mes para que le apruebe, ¿ya? Y de eso se estima un promedio. Entonces, entre 5 días y 30 días, ya ahí se saca un promedio. Y ese sería el valor más estimado, ¿no? El valor estimado promedio para la concatenación de esas actividades. Entonces eso también permite, ¿no? Este diagrama de PER. Dice cálculo de la ruta crítica, como le decía, ¿no? Si ya tenemos un tiempo optimista, un tiempo pesimista y tenemos el promedio, entonces podemos calcular la ruta crítica, ¿ya? Y el margen de tiempo libre disponible asociado a cada actividad. El establecimiento del camino crítico para el proyecto, ¿ya? Entonces, por un lado se calcula la ruta crítica en función de los tiempos, por lo general el promedio de los dos que hablábamos, y ya se establece el camino crítico del proyecto, y a ese se le da prioridad, ¿no? Entonces, esos serían los pasos de la aplicación, ¿no? De un diagrama PER. Las desventajas del diagrama PER, dice, la gestión de proyectos basada en el diagrama PER implica algunas desventajas que es preciso conocer antes de optar por esta metodología. Entre sus principales inconvenientes destacan los relacionados con subjetividad. Dice, la recogida de información previa al análisis es el principal origen de limitada calidad de los datos. Por una parte puede adolecer de falta de objetividad, pues es el propio director del proyecto quien hace la selección de las fuentes. Por otra, no existe forma de averiguar si los datos empleados reúnen las condiciones suficientes de consistencia, completitud y exactitud. ¿Cómo quedarían las estimaciones de costos, por ejemplo? ¿Sería posible confiar en la previsión de plazos? ¿Ya? Entonces es bastante subjetivo, ¿no? El ejemplo que hicimos hace un momento de la aprobación del anteproyecto por el OX, eso es ¿qué sería? Mi interpretación, ¿no? Del tiempo favorable y del tiempo más desfavorable. Pero ¿qué tal si viene otra persona y dice no? Como es un trámite administrativo, deben contestar en máximo 8 días, ¿ya? Entonces ahí es otro criterio. Entonces, eso sería una de las desventajas, ¿no? De que las informaciones serían muy subjetivas. El otro es el esfuerzo, ¿no? La otra desventaja, dice, es el esfuerzo, tanto en lo concerniente al tiempo como en lo relativo a los recursos que hay que emplear para elaborar el diagrama PER. El esfuerzo que la organización debe hacer es importante. Esta metodología requiere un estudio detallado de las actividades del proyecto, para lo cual suele ser preciso conocer el punto de vista de distintos interlocutores. Entonces, implementar este diagrama sí requiere de esfuerzo, ¿no? Y de información y de todos los involucrados. Entonces ya no puede ser destinado. ¿Se acuerdan que el diagrama de Gantt, eso lo hace el director del proyecto, más o menos estimado, ¿no? Con las actividades que se deben ejecutar de manera secuencial. Pero en este caso, en el diagrama PER, ya se requiere de mayor esfuerzo y de la participación de todos los involucrados. Entonces es una desventaja, ¿no? Para su implementación. Dice foco en el tiempo. La unidad de medida empleada en PER es el tiempo. Dice horas, días, semanas o meses que se dedican
a actividades, determinando los requisitos de mano de obra, equipos y materiales. Pero, qué podría suceder si alguna de las estimaciones de tiempo es errónea? ¿Ya? Ahí de lo que, por ejemplo, yo establecí una ruta crítica con mi criterio subjetivo, el momento que ya se empieza a ejecutar y se va viendo que los tiempos no son correctos, ahí en cambio se puede llegar a determinar que esa ruta no fue crítica, que la ruta crítica fue otra. Entonces, miren, el tiempo, ¿no? Es bastante crítico y sobre todo las estimaciones, ¿no? De los tiempos. Dice, precisamente en esta línea se desarrolla una de las principales desventajas del diagrama de PER, y es que si bien se trata de una metodología de efectividad reconocida y a la que avalan miles de proyectos en décadas de aplicación, la falta de conocimiento, visibilidad o experiencia del administrador del proyecto que la emplea podría conducir al fracaso. ¿Ya? Dice, esto sucedería si ocurriesen circunstancias como las siguientes. ¿Ya? Cambio de las actividades. ¿Se acuerdan que en el diagrama Gantt, en cambio, sí se podían modificar en el tiempo actividades, tiempos y no habría problema? ¿Ya? Acá en cambio sí es un problema, ¿no? El cambio de las actividades, el sistema PER, dice, obliga a definir cada uno como tarea independiente. Cada actividad debe tener una fecha de inicio y una de fin. A pesar de que las dependencias se reflejan en el diagrama PER, las tareas se consideran autónomas y tienen, en función de su duración, una serie de recursos y costes adjudicados. A diferencia de lo que pueda plantearse sobre el papel, en el mundo real las situaciones pueden cambiar a medida que avanza el proyecto, y si bien las modificaciones pequeñas pueden asimilarse sin problema, haciendo el seguimiento adecuado, en el caso de cambios de mayor entidad podrían afectar de forma grave a la planificación. ¿Ya? Aquí no es tan sencillo como en el diagrama de Gantt, ¿no? Pongamos nomás más actividades y modifiquemos nomás los tiempos. Acá no. Acá ya es un poquito más crítico. La falta de actualización del diagrama PER, cuando el director del proyecto, el administrador del proyecto, no es escrupuloso en la monitorización del progreso del proyecto, puede suceder que diferentes cambios se pasen por alto. El resultado es un aumento del riesgo que se deriva de la toma de decisiones basada en una herramienta que ya no es fiel reflejo de la realidad. ¿Ya? Entonces, la falta de actualización del diagrama PER es crítico, ¿no? La confianza en la ruta crítica, sin llegar a hablar de confianza ciega, puesto que no sería el caso. No hay que olvidar que los cálculos que permiten elaborar el diagrama PER están basados en probabilidades. Esto significa que a la definición de la ruta crítica se ha llegado también a través de estas estimaciones. Por tanto, esa secuencia de tareas del proyecto que tiene la duración más larga y cuya duración total determina la fecha de finalización de la iniciativa puede no ser la más indicada, ¿no? La situación podría presentarse con solo una de las actividades que se hubiese calculado erróneamente. Al trabajar con PER aparecen secuencias de tareas similares cuya duración total es ligeramente menor a la de la ruta crítica y que se destacan como camino a tomar en cuenta. Sin embargo, un fallo en el cálculo de probabilidades o un cambio producido durante la fase de ejecución podrían descubrir un nuevo camino crítico y por tanto revelar que el proyecto se había centrado en las tareas incorrectas. Y esto ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Aquí no es tan fácil como en el Gantt. Aquí si una actividad no se realiza o se modifica o se modifican los tiempos, eso ya tiene una incidencia directa en la ruta crítica. Entonces,
si usted determinó inicialmente una ruta crítica y una vez implementados unas primeras fases se dan cuenta de que los tiempos van cambiando de lo planificado, tienen que modificarse los tiempos de los demás, de las demás actividades. De pronto la ruta crítica que se estableció en la planificación no ha sido la ruta crítica, sino ha sido otra la ruta crítica a la que no le estaban prestando tanta atención. Entonces sí se convierte en un inconveniente, ¿no? Entonces, de lo que se ve, aquí juega bastante la experiencia, ¿no? del administrador del proyecto en la planificación, en la utilización de esta herramienta. Dice, el aumento de riesgo y alejarse del éxito de un proyecto van de la mano. Aunque en lo que respecta al diagrama PER y sus inconvenientes, también hay que tener en cuenta la pérdida de la eficiencia. Si bien se trata de una metodología que facilita mejoras en el rendimiento, puede impactar negativamente en la eficiencia de los procesos. Es lo que sucedería si se produjeran cambios en las relaciones entre tareas, ¿sí? Ya no se hace tan eficiente, ¿no? Si las tareas, en cambio, ahora tienen que cambiarse, ¿sí? Ahora esta tarea va a depender de la otra, o para ejecutar esto debía haber previsto que debía haberse ejecutado otra tarea anterior, entonces ya no sería una programación óptima, ¿no? El diagrama PER se basa en tareas que van asociadas a requisitos previos y dependencias. Sobre el papel, hasta que no se completa una actividad, no puede procederse a dar inicio a la siguiente. Pero sucede lo mismo en un escenario del proyecto real. De pronto en la realidad no necesariamente, ¿no? No necesariamente tiene que terminarse una para empezar a trabajar. Se puede planificar o se puede adelantar algo de otra actividad, ¿no? Dependiendo si se dispone de los recursos, principalmente mano de obra. Dice, afortunadamente no, dice, en la mayoría de las iniciativas, cuando se prevé un retraso o surge un problema que puede causar una interrupción, se buscan nuevas alternativas, algunas de las cuales puede incluso permitir el iniciar la tarea siguiente sin que la actividad previa haya concluido. En estos casos, pensar fuera de la caja es la solución, mientras que sujetar la toma de decisiones a la información condensada en un gráfico solo puede llevar al fracaso, comprometiendo la eficiencia de los procesos por el camino. ¿Ya? El estatismo de un diagrama, como puede ser el de PER, ¿sí? Se debe saber compensar no solo con actuación, sino también con flexibilidad. Esto es especialmente importante en iniciativas donde la gerencia cuenta con la experiencia y preparación suficientes, y también en cualquier proyecto donde la incertidumbre sea elevada. ¿Ya? Entonces se vuelve a dar importancia a este aspecto, ¿no? La experiencia y preparación del administrador del proyecto. Dice, en cualquier caso, las limitaciones de PER se ven compensadas si se tienen en cuenta algunas recomendaciones como. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver ciertas recomendaciones a tener en cuenta para minimizar las limitaciones, ¿no? Dice, emplear la herramienta como lo es, un instrumento para facilitar la gestión. ¿Ya? Vámosle colocando. El diagrama de PER no contiene la verdad absoluta ni la respuesta a todas las preguntas, por lo que hay que saber apoyarse en él sin hundirse con él. Creo que es en todas las herramientas, ¿no? En todos los programas. No es que debemos tener una fe ciega en las programaciones, ¿sí? Nos apoyamos en eso, sí, pero no necesariamente tenemos que confiar 100% en ellas, ¿no? De pronto, eso en el ámbito tecnológico es muy común, ¿no? Antes, por ejemplo, antes de tener automatizados los sistemas, había un personal en campo que se daba la vuelta, ¿no? Que se iba recorriendo, viendo presiones, viendo temperaturas, viendo flujos y reportando a la sala de control, ¿ya? Entonces se tenía por lo menos una ruta, ¿no? Una ruta, una persona que se movilizaba y que de pronto en el camino pudo ver que hay una fuga, ¿ya? Y puede alertar
tempranamente de ese fallo. ¿Qué pasa con cuando se automatizó los sistemas? Los sistemas están automatizados, entonces ya no hay la persona que hace las rondas, las personas que están en campo, ¿sí? Sino que solamente está el supervisor en una pantalla de una computadora viendo un HMI, ¿sí? Una pantalla que no tiene, que no es una cámara fotográfica de lo que está en campo, sino es un esquema, ¿sí? De la planta, y que ahí aparece solamente el dato, pero no se puede saber si es que en el área, por ejemplo, empieza a haber una fuga, o si es que, yo qué sé, el transmisor o las conexiones, cañerías o tuberías están fisuradas, o se rompieron por alguna causa. Entonces eso no se puede ver, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el sistema, la automatización nos ayuda bastante, pero no debe ser solamente la verdad absoluta, ¿no? O sea, no se debe dejar de seguir haciendo lo anterior, las buenas prácticas, que era enviar a personal a campo para que esté corroborando los datos, la información y el estado de la instalación, ¿ya? Entonces, eso concuerda con esto, ¿no? No apoyarse, perdón, no guiarse ciegamente por lo que dice el sistema, sino apoyarse en el sistema. Ya, el sistema me dice que está bien, perfecto. Me voy a dar una vuelta y voy a comprobar si lo que me dice el sistema está bien. Ya, hay quienes no, hay quienes se quedan, no, aquí en el sistema no pasa nada, se quedan sentados en el escritorio viendo la pantalla y haciendo otras actividades. ¿Ya? Solamente hacen caso cuando empieza a haber una alarma en el sistema, pero para que exista la alarma en el sistema, eso pudo ser bien, pudo haberse atendido, ¿no? Un poco antes, se pudo haber evitado de pronto ese fallo, ¿ya? Entonces, es la misma filosofía, ¿no? Es la misma filosofía con estas herramientas. Una herramienta nos sirve como eso, ¿sí? Para apoyarnos, para que nos facilite algo, pero no para que nos reemplace las actividades que debemos hacer, ¿no? ¿Qué más dice? Fomentar la colaboración. Dice, la actualización es uno de los requisitos más relevantes para los buenos resultados asociados al trabajo con PER, ¿ya? Y como la información necesaria para ello proviene de diferentes fuentes, el administrador del proyecto deberá habilitar los canales para facilitar la participación y el intercambio de información entre las partes interesadas, ¿ya? Entonces, si usted está en un ambiente donde el uno no se habla con el otro, la una unidad no se habla con la otra unidad, y en este diagrama se requiere una actualización, una información de todos, de la participación de todos, entonces por ahí hay que atacar, ¿no? ¿Ya? Complementar PER con otras metodologías, ¿ya? Entonces miren, se pueden complementar, ¿no? Y creo que el primer opcionado es GAN, ¿ya? El camino crítico o la cadena crítica, los resultados se ven impulsados cuando el director del proyecto amplía su perspectiva con la visión que le proporcionan estos otros métodos de gestión de proyectos. Automatizar en la medida de lo posible, dice. La tecnología es, a día de hoy, dice, el más potente aliado de cualquier administrador de proyectos, independientemente del tipo de proyecto que se esté trabajando. Automatizando la construcción del diagrama de PER y empleando softwares específicos para llevar a cabo las actualizaciones en línea, se minimizan los errores. Y se incluye una plataforma de colaboración, por ejemplo en la nube, donde la velocidad y el espacio no son un problema, y una solución de calidad de datos, el éxito del proyecto se encontrará mucho más cerca. ¿Ya? Entonces, con estas medidas podemos un poquito minimizar, ¿no? Las desventajas o ¿qué serían los inconvenientes que se puede tener con el diagrama PER? Esto ya lo habíamos revisado. Esta es eh, la parte visual, ¿no? del diagrama.
y la que permite establecer el camino o la ruta crítica, la interacción entre actividades para su seguimiento y control. La alimentación de los avances de cada una tiene que ser reportados, como se mencionaba, ¿no? Individualmente, y tiene que estarse y los valores tienen que ser reales, ¿no? En caso de que se modifique alguna actividad o los tiempos, ya la ruta crítica deja de ser crítica y de pronto otra ruta es la que se convierte en crítica, ¿ya? Entonces eso hay que tener bien presente, ¿no? Para entender esto, vamos viendo lo que significa cada uno de los símbolos, ¿no? Los círculos o nodos son los eventos, ¿no? Representan los eventos, dice. Las flechas de color azul dice que son las tareas dependientes que deben ser completadas secuencialmente, ¿sí? Las líneas punteadas indica, dice, una tarea posiblemente concurrente, ¿ya? Y las flechas en amarillo dice que indica las tareas dependientes que no requieren recursos, ¿ya? Hasta ahí entonces lo que concierne al diagrama PERT. Vamos a revisar respecto al cronograma CPM, ¿ya? Dice, esto también vendría de las siglas, ¿no? En inglés, algo parecido al manejo de proyecto, cronograma para el manejo de proyectos. Ok, dice, es un poco más complicado, pero también se encarga de la planificación del proyecto, basándose en el diagrama de flechas con una optimización de tiempos y distribución de los recursos de las actividades que se incluirán en el proyecto. ¿Ya? Vamos a subrayar esta parte. La traducción de las siglas, método del camino crítico. ¿Ya? Es uno de los sistemas que siguen los principios de redes, que fue desarrollado en 1957 y es utilizado para planear y controlar proyectos, añadiendo el concepto de costos al formato PER. Cuando los tiempos y costos se pueden estimar relativamente bien, el CPM puede ser superior a PER, ¿no? Ya, entonces este método, este cronograma para el manejo de proyectos, ¿sí? Este cronograma para el manejo de proyectos está basado en esto, ¿no? En el camino crítico, en la ruta crítica, ¿no? Y en este introduce la parte de costos, ¿no? Que dice que es lo que potencia aún más de lo que tenía PER, haciéndolo un poco más complejo y más completo que el mismo diagrama PER, ¿no? Entonces aquí tendríamos un ejemplo, dice método de planificación de proyectos basado en el diagrama de flechas y enfocado a la optimización simultánea de los tiempos y de la distribución de los recursos entre las actividades que constituyen el proyecto como tal. Aquí tenemos la tarea, tenemos las actividades predecesoras, las tareas predecesoras y la duración de las tareas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, A no tiene predecesora y tiene una duración de 2 días, pongámosle como escala menor. ¿Ya? La tarea B se ejecuta una vez que se haya terminado la tarea A.
y esta dura 3 días. Y así se va estableciendo, ¿no? Los caminos, las rutas críticas. En este se establece no solamente tiempo, sino también los recursos. Te falta mucho de eso, ¿no? Y solo vas a aumentar una hoja y ya. ¿Cuánto vas a aumentar? Por eso no mucho. Oye, gordita de mi vida, escúchame. Todas estas tareas eran para el jueves de la semana pasada. Mañana estamos jueves, tiene 8 días de atraso. ¿Qué está esperando que no sube? Déjala si es posible hasta las 3 de la mañana, que se amanezca, pero que termine de subir todas esas deudas de tarea que tiene, porque solo era hasta el jueves pasado. Y por ellos tienen la plataforma abierta, por eso es que la MIS me sigue escribiendo que no ha completado la tarea. ¿Qué tarea? Muévete, cállate. Ok, a ver, continuamos, ¿no? ¿Y ahí cómo quieres que la gente te crea si tú andas mintiendo? Ya, pero ya envié los otros, solo me faltan estos dos. A ver, el micrófono, vamos. Ay, perdón. Le terminé, se terminó saliendo, ¿no? A ver, entonces estábamos en la diferencia. Estábamos en las diferencias entre los métodos PER y CPM. Por un lado tenemos que PER es probabilístico. Ya. En cambio, el CPM es determinístico, ¿sí? Ya que considera que los tiempos de las actividades se conocen y se pueden variar cambiando el nivel de recursos utilizados. ¿Ya? Entonces, ya no es una probabilidad, ¿no? Como les decía, si es que, por ejemplo, en, yo que sé, en levantamiento de paredes o de columnas en una construcción, ya una probabilidad de que se demoren una semana, ya acá en el CPM ya de pronto no se considera así, sino que de pronto los tiempos sí pueden cambiar si es que yo varío los recursos, o sea, si pongo más gente, ya de pronto esa actividad va a tener un tiempo menor, ¿ya? Claro que no solamente el incremento, la variación de los recursos hace que los tiempos cambien, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ciertos procesos que ya no dependen de ponerles recursos. Por ejemplo, no puedo decir que hoy levanto las columnas y mañana ya estoy enseguida haciendo las paredes. ¿Por qué? Porque hay que dejar un tiempo para que esas columnas se fraguen, ¿no es cierto? Para que se endurezcan. Entonces ya por más gente que ponga, el tiempo no va a disminuir. ¿Ya? Entonces, pero sí se puede estimar, ¿no? En ciertas actividades que si yo
cambio el nivel de los recursos, los tiempos también pueden variar. Entonces, ya no es probabilístico, sino determinístico. En PER dice, considera que la variable de tiempo es una variable desconocida de la cual solo se tienen datos estimativos, ¿ya? Entonces, en cambio, en el CPM, a medida que el proyecto avanza, estos estimados se utilizan para controlar y monitorear el progreso. Dice, el tiempo esperado de finalización de un proyecto es la suma de todos los tiempos esperados de las actividades sobre la ruta crítica. En cambio, en el CPM dice, considera tiempos normales y acelerados de una actividad, según la cantidad de recursos aplicados en la misma. ¿Ya? Entonces no se establece un tiempo, ¿no? Sino dependiendo, si tengo tales recursos, lo estaría terminando en un tiempo, si modifico los recursos, estaría terminando en este otro tiempo. Esos son los tiempos que se manejan en el CPM, ¿no? Finalmente dice, considera 3 estimativos de tiempos. El más probable, ¿sí? El tiempo optimista y el tiempo pesimista. Ya, eso es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? En lo que era aprobación de logs. El optimista sería que en una misma semana ya me aprueben. El pesimista sería que me aprueben en un mes. Y el probable sería el promedio de los dos. Esos son los tiempos que considera PER. Pero el CPM, en cambio, considera las actividades como continuas e interdependientes, dice. Sigue un orden cronológico y ofrece parámetros del momento del inicio de la actividad. ¿Ya? Eso más o menos como diferencias, ¿no? De los métodos entre el PER y el CPM. Listo, no sé si hay alguna pregunta o inquietud respecto a esta revisión que hemos hecho de estos 3 tipos de diagramas, ¿no? El Gantt, el PER y el CPM. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. No, no hay. Sí, no está tan confuso este tema. Es una herramienta bastante útil, ¿sí? Empecemos con el diagrama Gantt, que solventa creo que la mayoría de actividades que nosotros realizamos. Las PER, como acabamos de ver, ¿no? Son un poquito más específicas. De pronto, en proyectos mucho más grandes en la que involucran diferentes frentes, sí se podría utilizar, ya que permite el análisis de una ruta crítica y poner más atención en esa ruta, ¿no? Y el CPM, como vemos, es una mejora del PER, entonces estaría también alineado a ese tipo de proyectos. Creo que el más utilizado y el más versátil, el más fácil también, en el que no necesita muchos recursos, es el diagrama de Gantt, y ese lo utilizamos incluso para establecer el cronograma, ¿no? En que nos piden el anteproyecto para nuestro proyecto de titulación. Es el que utilizamos para el seguimiento del PEA, es el que yo les he puesto más o menos un aproximado, ¿no? de este diagrama de Gantt en el cronograma que está en el aula virtual, ¿no? Sobre las actividades que debemos ir presentando, ¿sí? Y hemos visto que se están cumpliendo, ¿no? Entonces, esa visualización de ese cronograma nos permite un mejor seguimiento y control, ¿no? Tanto de ustedes como del docente. Ustedes saben ya los tiempos en los que están, qué se avecina, qué tarea hay que ejecutarla, pese a que ya sabían desde el primer día de clases donde se socializó ese cronograma, ya sabían todas las actividades que debían hacer durante todo el periodo. Entonces ustedes ya de pronto pudieron planificarse de mejor manera, ir consultando, ir adelantando, ¿ya? Y si no, pues simplemente lo tenían como un parámetro de seguimiento, ¿no? Ya sabían que en algún momento les iba a tocar esa tarea, ese foro o ese cuestionario. Entonces, esas son las herramientas, ¿no? Y como ven, fue bastante útil. Ustedes pueden corroborar que efectivamente el docente sí cumple con el cronograma establecido, sí va cumpliendo con las actividades planificadas y sí se ha llegado de un inicio a un fin conforme a la planificación esperada. Entonces, utilicen estas herramientas, son bastante importantes. Creo que por cuenta propia el profesional nace con la aplicación del diagrama de Gantt, pero hay ciertas empresas, ¿sí? En las que ya
es solicitud de la empresa trabajar con otro tipo de diagramas, ¿no? O métodos como el PER y el CPM. Entonces ahí ya tiene que profundizar un poquito más con eso. Sobre todo en empresas que son prestadoras de servicios o que trabajan en la construcción de obras, ¿no? Entonces, dependiendo de la empresa en la cual usted vaya a trabajar, entonces verá las herramientas que vaya utilizando. Eso sería entonces la última parte, la última unidad que quedaba por revisar del contenido de esta asignatura. Con eso estaríamos entonces culminando con todo lo planificado en el PEA y en esta guía, ¿no?, de estudios. Está entonces la tarea 3, como está en la guía, ¿no? Es la misma tarea que se subió al aula virtual y también el foro, ¿no?, que se subió el día de hoy. ¿Ya? Con eso estaríamos entonces terminando toda esta parte y estaríamos esperando la parte de la semana de exámenes, ¿no?, del segundo parcial. Listo, si no hay preguntas, inquietudes de lo que hemos visto en teoría, de pronto de las actividades, la tarea y el foro, creo que no, porque está bastante claro. Entonces eso sería todo por el día de hoy. No hay inquietudes, sí quedó todo claro. Ok, mi estimada, muchas gracias. Entonces que tenga una buena noche y nos estaríamos viendo en la próxima clase, ¿no? Bueno, buena noche. Gracias, igualmente, pase bien.